Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, buenas tardes y me alegra ver a todos aquí para otros 4 programas. Y siempre nos gusta hacer saber a nuestra audiencia de televisión que grabamos 4 programas seguidos con una taza de café entre ellos, y eso me ahorra mucho manejo de ida y vuelta a Tulsa, así como a nuestra clase en el estudio. Y de esa manera podemos organizar nuestros videos, así como nuestros pequeños folletos. Los videos, por supuesto, son 3 series de estas tardes, o 4 programas, para un total de 6 horas. Y luego, buenos voluntarios, Jerry Poole y su esposa lo están haciendo principalmente ahora. Todo comenzó con una joven en Colorado. Siempre tendré que darle crédito por haber pensado en esto primero. Pero de todos modos, todas las cintas de video ahora se están llevando a la impresión, y cada cinta de 6 horas ahora la tenemos disponible en un pequeño libro encuadernado en espiral. Me sorprende cómo la gente está respondiendo a estos pequeños libros. Nunca lo habría imaginado. Pero si estás interesado, ¿por qué? Solo llámanos al número 800 o escríbenos y enviaremos una lista del índice y el costo y demás. No nos gusta pasar más tiempo en anuncios del que tenemos que hacerlo. Así que queremos volver de inmediato y retomar donde lo dejamos en nuestro último programa, que por supuesto está en Romanos 1, versículos 16 y 17. Pero antes de volver a eso, mencioné en el último programa que la palabra salvación ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Recuerda, hice el comentario de que a veces las nuevas versiones simplemente diluyen por completo esa palabra, salvación. E incluso creo que una multitud de personas de la iglesia no comprenden realmente todo lo que implica esa sola palabra salvación. La mayoría de la gente, creo, piensa en la salvación como solo una escapatoria del fuego. Solo significa van a escapar de ir al infierno y van a ir al cielo cuando mueran. Pero ves, la palabra implica mucho más. Y como mencioné en el último programa, ciertamente no tuve tiempo porque puedo enumerar casi 11, 12, 13 aspectos de esa palabra de memoria. Y vamos a hacer eso cueste lo que cueste esta tarde. Un programa, 2, 3, puede que incluso tome 4, solo para definir esa palabra que usa la Escritura, salvación. Bueno, vamos a empezar de nuevo en 1 Corintios capítulo 15, porque la salvación se basa, por supuesto, en el Evangelio. Y de nuevo, hay solo una porción de la Escritura que expone el Evangelio de manera tan completa, tan clara y aún así tan simple como 1 Corintios 15, estos primeros 4 versículos. Y queremos empezar con eso. Entonces, cuando Pablo se refiere al Evangelio, a esto es a lo que se está refiriendo. 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 1. De nuevo, lo hemos leído más de una vez en el programa. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué, el cual también han recibido, y en lo que están firmes, es decir, posicionalmente, por lo cual también son salvos. Mira, nada más, estamos salvados por el Evangelio. Si mantienen en memoria lo que les prediqué, a menos que hayan creído en vano, porque Pablo dice, les entregué primero de todo eso que también recibí. Ahora siempre recuerda, Pablo es muy enfático en que no recibió su evangelio del ministerio terrenal de Cristo, no regresó a Jerusalén para consultar con los 12, sino que tuvo su propia formación privada en el seminario con el Señor ascendido desde el cielo, allá afuera en el desierto. Y cuando salió de esa experiencia, por supuesto, comienza estas doctrinas de la gracia. Y también he sido muy estricto en mantener eso. Nuestro evangelio tiene que venir principalmente de los escritos de este apóstol, porque está revelando cosas que le son reveladas por el Señor después de su crucifixión, después de su resurrección, después de su ascensión, desde donde ahora está sentado, por supuesto, a la derecha del Padre. Y así, siempre ten eso en mente,
De hecho, cuando Hebreos comienza en el capítulo 1, creo que es no, en el capítulo Hebreos 6, versículo 1, y dejando atrás los principios de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, no solo te quedas ahí. Esos son elementos básicos. Si no te quedas en lo básico, sigues adelante. Siempre he usado la analogía de nuestra escuela secundaria. De hecho, lo hice en la clase anoche sobre nuestra educación secular. No hay forma de que puedas entrar en matemáticas avanzadas. Matemáticas, si no has tenido aritmética de segundo, tercero y cuarto grado, quiero decir, es simplemente imposible. Pero no te quedas en la aritmética de tercer y cuarto grado. Sigues adelante, ves, construyendo sobre eso. Todavía no puedes hacer matemáticas sin esos cálculos simples. Eso es básico. Ahora, de la misma manera con las escrituras, ves, simplemente seguimos avanzando y avanzando hacia revelaciones cada vez más profundas. Y así, ahora cuando el apóstol Pablo viene y dice que nos está refiriendo a que él ha recibido, debemos sentarnos y prestar atención. Sigue leyendo. Verso 3, de nuevo, porque les entregué primero de todo lo que también recibí, como Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo eso fue durante el Antiguo Testamento, todo fue profetizado, pero nunca se explicó realmente. Nadie entendía. Pero ahora ves, queda tan claro que cuando Él murió, murió por los pecados del mundo, como pago completo por la pena del pecado. Pero Él no se quedó muerto. Él resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, Satanás, la muerte y el infierno, y todo eso. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Así que ese es el Evangelio, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, mientras estás en Corintios, me gustaría que retrocedieras conmigo al capítulo 1. Porque mira, esto es todo lo que Pablo sabe a lo largo de todas sus epístolas. La predicación de lo que él llama mi evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Y eso, todo lo que él sabe. Está bien, ahora en 1 Corintios, entonces capítulo 1, si puedes bajar al verso 18. Capítulo 1, verso 18, y dice, porque la predicación de la cruz, ¿ves eso? La predicación de la cruz es para aquellos que perecen, el mundo no salvado. Para ellos es necedad, no significa nada. Y vamos a estar viendo eso cuando avancemos un poco más en Romanos capítulo 1, sobre cómo el mundo trata este evangelio. Pero para nosotros que estamos salvados, el evangelio, predicación de la cruz, no es solo un boleto al cielo. ¿Qué es? Es el poder de Dios, ¿ves? Es el poder de Dios. Ahora, no puedo enfatizar eso lo suficiente porque mira, esto va en contra de los reformadores. Esto va en contra de las buenas obras, gente. Recibí una carta justo ayer, casi citando hacia mí. Quiero decir, era tan ridículo que ni siquiera me molesté en terminarlo. Tenemos que ganarnos. Camino al cielo. Oh, horrores. ¿Cómo puede alguien siquiera hablarlo o pensarlo y mucho menos escribirlo? No hay nada que podamos hacer excepto aceptar lo que Dios ha ofrecido. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos próximos programas. Al menos, tal vez incluso 3. El poder. Dios. Ahora baja unos versos en este mismo capítulo, el verso 23. Pero predicamos a Cristo, crucificado. Para los judíos, una piedra de tropiezo. Oh, nunca pudieron aceptar que Él era quien decía ser. Para los griegos, necedad. Con toda su filosofía intelectual de alto nivel, se supone que debían creer que este humilde carpintero de Nazaret logró todo lo que Pablo dice que logró. Necedad. ¿Ves? Pero en el verso 24, para los que son llamados, es decir, para el verdadero creyente, para los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, a ti. Y ahí está esa palabra otra vez, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Ves la diferencia? Y mira, ese es un poder que el hombre ni siquiera puede empezar a tocar. Este es un poder que es ajeno a cualquier cosa humana y como, vamos a ver, es un poder que se ha ejercido en nuestro favor, que no podemos explicar excepto por fe.
Y eso es lo que vamos a ver cuando regresemos a Romanos 1, en 16 y 17. Pero antes de que volvamos allí, quiero que mires un verso más aquí en las otras cartas de Pablo. Efesios ahora. Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 1. Baja. Supongo que podemos empezar en el verso 13. Efesios 1, verso 13. Y recuerda, Pablo siempre escribe a los creyentes, y en su mayoría a los creyentes gentiles. Ahora, no dejamos fuera al judío porque no hay diferencia, dice Pablo. Hoy no hay diferencia entre el judío y el gentil, griego, en lo que respecta a la obra de Dios, en la salvación, pero los efesios, por supuesto, eran principalmente gentiles. Y así les dice a estos creyentes efesios, y podría estar escribiéndolo a nosotros hoy, en quien también ustedes confiaron. Ahora, eso está en cursiva, así que lo han añadido los traductores. Pero también podría ser en quien creíste, en quien has puesto tu fe después. Ahora, mira esto con atención. Después de que oyeron la palabra de verdad, ¿el qué? El Evangelio. ¿Ves? Por eso tuve que empezar con 1. Corintios 15, después de que oímos la palabra de verdad, el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de tu salvación, en quien también, después de eso. ¿Tú qué? ¿Creer? Ahora, ¿qué es lo que siempre digo? Solo detente y piensa en lo que mucha gente cree que debería estar ahí, además de creer. Pero no es así. No hay nada más aquí excepto creer. Luego él dice, fuiste sellado con ese santo espíritu de promesa. Vaya, qué versículo tan cargado. Sabes, he tenido personas que casi se les caen los dientes al leer este versículo y dirán, bueno, esto va en contra de todo lo que me han enseñado desde la infancia. Pero mira, no hay nada aquí que pueda tratar con un bebé, porque un bebé no puede creer, un bebé no puede entender el Evangelio. Esto es algo que solo puede entender, bueno, iba a decir una persona madura, pero al menos alguien lo suficientemente grande como para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que son pecadores y necesitan salvación, entienden el Evangelio de que Cristo murió por ellos. ¿Ves eso? Y luego, después de que han escuchado el Evangelio, lo han creído, entonces Dios se mueve en ellos. Lo estaremos viendo de nuevo más tarde. Él nos sella con el Santo Espíritu de promesa. Está bien, un versículo más, antes de que volvamos a Romanos, y será primero Pedro. Pedro, cariño, tú, Pedro. Capítulo 3, otro versículo que revisamos periódicamente porque es un versículo tan cargado. En toda mi lectura, muy raramente veo a alguien usar este versículo. Creo que tal vez 1 o 2 veces en los últimos años de lectura. Alguna vez he visto a alguien referirse a este versículo en 2 Pedro capítulo 3, comenzando en el versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, comenzando en el versículo 15, donde Pedro, ahora recuerda, está al final de su ministerio, poco antes de ser martirizado. El Evangelio de Pablo ha estado presente ya durante muchos años, y aunque creo que Pedro tuvo dificultades para comprenderlo al principio, todavía no tiene realmente el conocimiento completo de esto, pero al menos lo suficiente para decirnos esto. Y considera o entiende que la paciencia de nuestro Señor es, ¿qué? Salvación. Mira, ese es el tema principal de este libro. Desde el momento en que el hombre es creado y cae en Génesis capítulo 3, hasta el final de este libro, es un libro que intenta lograr la salvación de una raza humana caída. Ese es el tema principal del libro. Y entonces, en ese sentido, puedes encontrar a Cristo de una forma u otra en casi cada página de principio a fin, porque esta es la principal preocupación de Dios, que la raza humana pueda encontrar la salvación. Por eso ha hecho tanto. Está bien, así que la paciencia y la longanimidad de nuestro Señor es salvación, así como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha dado, ha escrito, o en pasado ha escrito a ustedes. Así también en todas sus epístolas, hablando de estas
cosas, ¿qué cosas? La salvación y todo lo que la acompaña, como vamos a ver, en lo que hay algunas cosas difíciles de entender. Ahora ponte en los zapatos de Pedro, empapado en el judaísmo, empapado en el legalismo, empapado en la adoración en el templo, profundizando un poco más en el ministerio terrenal de Cristo, empapado en todas las promesas del pacto que vienen del Antiguo Testamento, y luego, de repente, tener que admitir que Dios ya no estaba tratando más con la nación de Israel en las promesas del pacto, pero en cambio, Él está buscando traer salvación a toda la raza humana inconcebible. Y así Pedro tiene dificultades con eso. Sé que lo hizo. E incluso aquí, mira, está siendo un poco cauteloso, en las que también hay cosas difíciles de entender, incluso para un hombre como Pedro, en las que los que son ignorantes, es decir, en las escrituras, ignorantes e inestables, las tuercen o las malinterpretan, como también hacen con las otras escrituras. ¿Y cuál es su resultado final? Destrucción. ¿Sabes? Le señalé a la clase anoche, ¿cuántas veces puedes tomar a un liberal radical? O puedes tomar a alguien de tal vez incluso una religión completamente diferente, y pueden hablar del Señor, pueden hablar del Espíritu Santo, te hace pensar que saben de lo que están hablando y no saben nada, pero usan la terminología correcta. ¿Ves? Pueden usar la terminología correcta, y eso es lo que Pedro quiere decir aquí, que tuercen las Escrituras para su propia destrucción. Está bien, ahora volvamos a Romanos capítulo 1 y el versículo 16, de nuevo. Simplemente no podemos empezar a profundizar en algunos de estos versículos. Romanos, versículo 16. Porque no me avergüenzo, escribe, del Evangelio de Cristo. ¿Ves eso? Ese Evangelio al que se refirió en 1 Corintios 15, 1 Corintios 1, Efesios 1. Y en varios otros lugares a lo largo de sus epístolas, es solo un evangelio, y eso es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Él dijo, no me avergüenzo de eso, porque es el evangelio, y aquí está esa palabra de nuevo, el poder, porque es el poder de Dios para, aquí está esta palabra de nuevo, salvación. ¿Ves cuántas veces siguen apareciendo? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que se arrepiente, se bautiza y se une a la iglesia, difícilmente. A todo el que hace el bien, a todo el que guarda los mandamientos. No, no dice nada de eso. A todo el que créelo, créelo. Ahora, ¿por qué enfatizo eso de un programa a otro? Mantén tu mano aquí en Romanos y regresa conmigo otra vez a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Bajemos al versículo 6. No lo hemos mirado en mucho tiempo. Hebreos 11. Versículo 6. Oh, si tan solo la humanidad pudiera entender esto. Pero lo ignoran, lo pisan. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe, ¿qué? Imposible. Agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca primero y ante todo? Fe. Y cuando no ve fe, no hay nada que pueda hacer. Vas todo el camino de regreso a Caín y Abel, y lo he dicho aquí. Imagino que Caín probablemente era un mejor tipo que Abel. Probablemente tenía una personalidad más noble. Probablemente era un trabajador más duro. ¿Quién sabe? Pero ¿cuál era su problema? Sí, él no creyó lo que Dios dijo. Abel sí lo hizo. Esaú y Jacob, creo que hay otro ejemplo perfecto. Esaú probablemente era un mejor hombre que Jacob en lo que respecta a la perspectiva del mundo. Pero ¿por qué no pudo Dios usar a Esaú? Sin, no creía en nada, lo que Dios había dicho.
sin fe. La nación de Israel, ¿cuál era la constante controversia de Dios con la nación? No le creían y todo lo que había hecho por ellos y la manifestación visible de su poder, aún así no podían creer. Y esa fue su controversia. Él dijo, ¿por qué no entraron en su descanso? ¿Por falta de fe? ¿Cuál es el problema con el mundo esta noche? Oh, ciertamente no es una falta de tecnología, ciertamente no es una falta de educación e inteligencia, ni la capacidad de leer. ¿Cuál es el problema? No pueden creerlo cuando lo leen, no pueden creerlo cuando lo oyen, sin fe. Y cuando no hay fe, ni siquiera puedes acercarte, agradar a Dios. ¿Es posible? Está bien, así que volvamos a Romanos capítulo 1 una vez más. Porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, eso es lo que Dios está buscando. Fe. Al judío primero, también al griego. Ahora, naturalmente, cuando Pablo comenzó su ministerio en la tierra, allá en el libro de los Hechos, ¿a dónde iba primero cada vez que llegaba a un lugar? La sinagoga de los judíos. Era un lugar lógico para empezar. Porque después de todo, Israel había sido el pueblo del pacto de Dios, habían estado empapados en la palabra de Dios. Ellos fueron los mismos escritores de este libro, y era un lugar lógico para empezar. Pero después de unos 30 años, y siguen rechazándolo, entonces Pablo llega a esa declaración final. Él dice, de ahora en adelante vamos a los gentiles, porque Israel como nación lo estaba rechazando. Y así ahora durante los últimos 1900 años, este precioso evangelio ha ido principalmente a los gentiles. Pero todavía está abierto para un judío, pero va a tener que venir de la misma manera que nosotros. Porque de nuevo Pablo dice, una y otra vez en el libro de Romanos, no hay diferencia, ¿sabes? Les he dicho a mis clases, no creo que alguna vez haya dicho esto en televisión, pero se lo he dicho a mis clases una y otra vez. Sabemos que desde el mismo principio de su trato con la nación, llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo primero que les hizo saber fue que los iba a apartar. Iban a ser una nación de personas santificadas y apartadas. Te metes en el Éxodo saliendo de Egipto y en la cuarta plaga, las moscas. Dios dice, voy a poner una división entre mi pueblo mientras le habla a Faraón y su pueblo. En las primeras 3 plagas no había, todos sufrieron lo mismo. Pero dice, para probar mi poder y para demostrar mi trato con mi pueblo de pacto, voy a poner una división entre Egipto y Gosén, y no habrá moscas en Gosén, donde habitaba Israel. Y ese fue el comienzo entonces de esta gran separación que Dios puso entre el judío y el gentil a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Se trató principalmente, no exclusivamente, pero principalmente con ese pueblo de pacto, la nación de Israel, pero eran de cerviz dura, como los llama la Escritura. Estaban sumidos en la incredulidad. Y luego, finalmente, Dios tuvo que permitir que el templo fuera destruido en el 70 después de Cristo. La nación fue dispersada, la tierra quedó vacía de ellos. Y esta es otra cosa que no puedo entender nuestros políticos hoy en día. ¿Por qué no pueden entender que Palestina siempre ha sido la tierra natal del judío? Pero seguro que no actúan como tal, ¿verdad? Actúan como si el judío fuera el impostor. Él, es él. ¿Cuál era el término que se usaba después de la guerra civil? Los carpetbaggers y los ocupantes. Así es como tratan al judío hoy en día. Esa es su tierra natal. No puedes quitar eso. Pero Dios los desarraigó providencialmente por su incredulidad. Pero al mismo tiempo los desarraigó. ¿Qué prometió? Te voy a traer de vuelta otra vez. En mi propio tiempo te voy a traer de vuelta todos los gritos del Antiguo Testamento sobre eso. Y deberíamos ser capaces de darnos cuenta de eso. Que de hecho Dios todavía va a tratar con su pueblo nacional, de Israel. Pero está bien, estamos terminando el programa ahora. No, nos queda un poco, está bien. Primero para el judío y también para el griego. Y luego el versículo 17. Porque, y ahora ya sabes, soy muy exigente con el lenguaje. ¿A qué se refiere el ahí? Porque ahí se revela la justicia de Dios. Creo que se refiere a la palabra salvación, porque esa es la palabra principal en el versículo 16. Entonces, en esa salvación, en esa palabra inclusiva, está la justicia de Dios
que revelada. Revelada. No la justicia del hombre, no la justicia de Israel, no la justicia de alguna denominación, sino que la justicia de Dios es revelada. ¿Cómo? De fe. Esa es la única manera en que Dios puede tratar con la raza humana, es sobre la base de la fe. Y entonces concluye esa afirmación citando del Antiguo Testamento, creo que es del libro de Amós, los justos que vivir por fe. ¿Sabes? Eso es a lo que finalmente llegó Martín Lutero. Y de nuevo, él estaba recluido en un monasterio católico y luego de repente la luz brilló. ¿Y qué concluyó Martín Lutero? Los justos vivirán por fe, no por obras, no por religión, no por ritual, sino por fe. Y así, ese se convirtió en su gran tema de la Reforma, los justos vivirán por fe. Y creo que el cristianismo ha estado a punto de perderlo de nuevo. Estamos todos envueltos en obras y materialismo, en hacer esto y hacer aquello, el programa para esto y un programa para aquello. Y estamos perdiendo toda la idea de que el justo vivirá por fe. Ahora, aquellos de ustedes que me han estado escuchando enseñar durante un tiempo, saben que tengo una definición clara para la palabra fe. ¿Qué es? Tomar a Dios en su palabra. Eso es todo lo que es la fe. Tomar a Dios en su palabra. Bueno, en el minuto que nos queda, volvamos y veamos la propia definición de la Escritura sobre la palabra. Regresemos a Hebreos, porque no quiero que nadie piense que simplemente saco estas cosas de la nada. Hebreos, capítulo 11, el gran capítulo de la fe. Hebreos, capítulo 11, comenzando con el versículo 1. Ahora la fe es la sustancia, es el núcleo mismo, es el epítome de las cosas que se esperan. Es la sustancia de la evidencia, cosas que no se ven, cosas que no puedes tocar, cosas que no puedes ver. Solo hay una manera de comprenderlo, y esa es como, ¿qué dice Dios al respecto? Versículo 2. Porque por ella los ancianos, es decir, los santos del Antiguo Testamento, obtuvieron un buen testimonio. Ahora, versículo 3. A través de la fe, al tomar a Dios en su palabra, lo que Dios dice, estamos seguros de ello. Que a través de la fe entendemos. Y sabemos que los mundos, el universo, fueron formados por la palabra de Dios. ¿Ves eso? Por la palabra de Dios. De modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Estamos tratando con lo invisible. Y la única manera en que podemos comprender lo invisible es como por... Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma. 34552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta y Oklahoma. TT45552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.